Quiero empezar este video haciendo una pregunta. Además de Vidom, ¿qué otros servidores de PvP conocen que estén ubicados en Sudamérica? Si respondiste diciendo Draco Legend, es una respuesta válida. Si dijiste Bloodcraft, también es una respuesta válida. Y si respondiste... ¿hay más servidores que solo esos tres? Esa es la cuestión. Por alguna razón que desconozco, en la zona sur de América, más conocido como Latinoamérica, tiene un problema que siempre ha tenido en todos los juegos: la falta de servidores dedicados a esa área geográfica. Te paso contexto. Hace un tiempo yo quería explorar y descubrir más servidores dedicados al PvP que se ubicaran en Sudamérica, por lo que hice una publicación para preguntarle a mis suscriptores qué otros servidores conocían, pero no me supieron dar una respuesta exacta. Entonces decidí preguntarle a mis amigos más cercanos para saber si podían resolver mi inconveniente, pero ellos tampoco supieron responderme. En ese momento empecé a cuestionar el por qué no conocían otros servidores, y la respuesta estaba clara: porque no hay. Existen muy pocos servidores en Sudamérica que se dediquen al PvP que no llegan a ser tan famosos como los servidores de Norteamérica y Europa, por lo que me di la tarea de investigar algunos servidores y probarlos para descubrir por qué hay tan pocos y por qué no son populares. Y créanme que tengo mucho de qué hablar. Pero antes de empezar, quiero decirte una cosita. Editar este tipo de videos son muy complicados de hacer y requiere de una gran cantidad de tiempo. Y me haría muy feliz saber que les gustan mis videos si se suscribieran, para que pueda cumplir mi sueño de llegar a los 10.000 suscriptores. Y ahora sí, empecemos. Ahora, yo sé lo que están pensando. Zaino, ¿por qué no simplemente jugás en un servidor que no esté en Sudamérica, como PvP Legacy, el MCC o Hypixel? Ok, primero, Hypixel no se dedica al PvP por completo y se parece mucho a Universocraft, y ya saben que tengo sentimientos encontrados con este último. Segundo, el MCC no tiene las modalidades clásicas como UHC o Crystal PvP, solo tiene Sky Battle y Battlebox. Y PvP Legacy... no sé cómo se usa su interfaz. Pero hablando en serio, el verdadero motivo por el cual no juego en servidores lejanos es por algo muy importante: el ping. Yo soy un paranoico cuando se trata de la velocidad de respuesta en juegos online, porque muchas veces es este el que define el resultado de una partida. En caso de que no esté familiarizado con esta palabra, ping significa Packet Internet Dropper. Sí, yo tampoco sé qué significa eso. Pero en términos familiares, es el tiempo que tarda el juego en registrar una acción producida por un jugador. Cuanto menor ping tengas, más instantáneo va a ser la respuesta, pero cuanto mayor ping sea, más se va a tardar el juego en reaccionar. Y es por eso que en los juegos online que involucren pelear contra otros jugadores se hable mucho del ping, porque el que tenga menor ping va a ser el que más ventaja va a tener. Imagínatelo de esta forma: hay dos vaqueros que se disparan al mismo tiempo. Uno es argentino y la otra es guatemalteca. Esto no es una referencia y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿ok? Sigamos. Pero ambos se encontraban en la Ciudad de México, y la pregunta es: ¿quién de los dos ganaría el duelo si la distancia que hay entre sus países hasta México define la victoria? Si respondiste diciendo que la guatemalteca gana porque son países vecinos, estás en lo correcto. Pero si dijiste que el argentino ganaba, hay dos opciones: o sos argentino o no sabías que Guatemala y México eran vecinos y por lo tanto reprobaste geografía. ¡Qué mal! Hablando en serio, el argentino perdería porque su país está más distanciado de México y eso provoca que su arma se tarde más en disparar. Lo que intento decir es que si juego en PvP Legacy, mis ataques se van a registrar mucho más tarde que el de los demás. En cambio, si juego en Vidom, se van a registrar casi al instante, porque su servidor se ubica en Chile y yo me encuentro en Argentina. ¡No es tan difícil! ¡Es geografía! Habiendo aclarado el funcionamiento del ping, es momento de hablar sobre los servidores que encontré, y los cuales tengo una pequeña crítica constructiva con la finalidad de hacer que puedan mejorar en algunos aspectos y así ser mejores servidores. Empecemos con un servidor conocido, Draco Legend. Es parecido a Vidom ya que tiene algunas modalidades curiosas e incluyendo Practice. Lo único en lo que se diferencia de Vidom es el área donde se ubica el servidor. Draco Legend se encuentra más o menos en la zona central de Latinoamérica, mucho más arriba que en Argentina, lo cual beneficia a los países que estén en la zona norte, como Colombia, Perú o Ecuador, lo que significa que no me va a ser favorable el ping cuando esté en un combate. Lo único malo que encontré en el servidor y que podrían mejorar es su interfaz.
más, yo estoy acostumbrado a elegir las modalidades que quiero practicar por medio de una interfaz que tiene por secciones cada modalidad, incluyendo sus subcategorías. Pero en Draco Legend no está este mismo nivel de organización, lo que puede provocar que te cueste encontrar la modalidad que querés practicar. A ver, por ejemplo, quiero jugar OHC, así que voy a buscar... a ver, ¿dónde está? Esto no, esto no, ¿dónde está? Acá está. Si pudieran hacer que el selector de modalidades tenga distintas secciones para cada modo, como lo tiene Bidom, encontrar lo que querés practicar va a ser mucho más fácil y rápido. Ok, ¿qué sigue en la lista? Bloodcraft. No tiene todas las modalidades de PvP como los demás, pero tiene algunas que son interesantes, como un Survival, Fast Farm, un FFA de Netpot y de Crystal PvP. También tiene un modo sandbox, el cual se centra en el Crystal PvP, pero en un mundo al azar. Ahora, en este server el ping tampoco está a mi favor, lo que provoca que mi velocidad para colocar y romper cristales es mucho más lento. Para que vean una diferencia, esta es mi velocidad en Bloodcraft y esta es mi velocidad en Bidom. Sí, la diferencia es muy grande. Y acá se puede apreciar mucho mejor el ejemplo con los vaqueros y las distancias geográficas. Como pequeña crítica, el mayor problema que encontré en Bloodcraft fue la distribución mal balanceada entre las distintas modalidades que ofrece. Mientras que en el FFA Diamond solo hay 5 personas jugando, en el FFA Netpot hay 46 personas jugando. Son cifras pequeñas, pero son muy valiosas para analizar. Pero también ocurre lo mismo en Draco Legend. Tiene una modalidad llamada Multi FFA, en el cual tenés 3 modos para practicar, y de los 3 modos que hay, solo uno tiene jugadores activos, mientras que los demás no hay nadie, lo que me lleva a pensar que hay dos posibilidades. Primero, el servidor tiene modalidades extra que ningún jugador quiere practicar, por lo que solo están ahí de adorno y acumulando polvo. Y segundo, el servidor está en una crisis de pocos jugadores, y es este último lo que presenta el mayor problema en los servidores de LATAM, la cantidad de jugadores que hay en cada servidor. Los servidores que mencioné hasta el momento tienen un gran potencial en el que podrían fácilmente manejar grandes cantidades de jugadores, pero siento que son tan poco apoyados o promocionados en otros lugares que terminan siendo conocidos por una cantidad muy pequeña de la comunidad de PvP. Tal es el caso de Continuity Craft, otro servidor dedicado a la práctica de las modalidades clásicas de PvP, al igual que Bidom o Draco Legend. Cumple la misma función, el único problema son los jugadores. No hay suficientes jugadores como para poder practicar de forma decente, a no ser que no te moleste jugar con el mismo pro y perder una y otra partida hasta que le puedas ganar una y el pro se enoje con vos, se vuelva tóxico y en el peor de los casos te doxe. Pero ahora surge la pregunta, ¿existirá algún servidor de LATAM que tenga una cantidad de jugadores decente? La respuesta es sí, y se llama Cubecraft. Es un servidor diferente a todos los que mencioné en este video, ya que no tiene todas las modalidades de PvP, solo tiene un FFA de Sword, pero a pesar de tener solo Sword, tiene algo que estuve anhelando por mucho tiempo y que estuve meses buscando. Una Skywars con el combate de la 1.9. Al fin pude probar cómo era Skywars con el cooldown sin la necesidad de spamear hasta empujar a los demás fuera del mapa. Y créanme que disfruté de jugar este Skywars. El servidor también cuenta con kits, cosa que me preocupó un poco, pero al estar jugando por un par de horas no había ningún jugador con un kit que sea OP, o al menos yo no me encontré con uno. Cubecraft también cuenta con otras modalidades, como Lucky Island. Es como Skywars, solo con la diferencia de que hay Lucky Blocks y algunos ítems especiales de la modalidad. Cuando se trata de la cantidad de jugadores conectados, es el servidor con mayores números, teniendo hasta más de 300 jugadores simultáneos. Sigue siendo un número bajo si lo comparamos con otros servidores de PvP, pero eso es porque estamos en la versión de Java. Decidí probar la versión de Bedrock y el resultado fue sorprendente. Más de 10.000 jugadores simultáneos. Ahora, cuando probé el Skywars de esta versión, me di cuenta de varias cosas sobre su PvP, pero ese es tema para otro video. Al igual que sus logros, la comunidad, la paridad, el debate por cuál versión es mejor y también, sí, la versión de Bedrock tiene muchas cosas de qué hablar. Volviendo a los servidores, es sorprendente que la versión de Bedrock tenga más jugadores simultáneos que en todos los servidores de Java que mencioné, aunque tiene mucha lógica ya que la versión de Bedrock es la que más jugadores de la comunidad tiene en comparación con la de Java. Llegados hasta este punto, pudimos ver que hay 5 servidores que se centran en la práctica de PvP si consideramos a Skywars como uno de esos modos. También tienen un gran potencial para ser muy populares y manejar grandes cantidades de jugadores al mismo tiempo. Pero
Pero por cuestiones que no logro comprender, estos servidores no son muy jugados, siendo que todos los servidores de Norteamérica y Europa están llenos de jugadores todo el tiempo, lo que me lleva a pensar que existen tres posibles motivos. Primero, estos servidores no son muy promocionados por la comunidad de LATAM, lo que provoca que muy pocas personas lo descubran y se desilusionen al ver que hay muy pocas personas jugando y no vuelvan a conectarse nunca más. Segundo, los jugadores de Java son muchísimo menos a comparación con los de Bedrock, ya que no hay muchas personas que se puedan permitir una computadora y de ahí jugar a la versión de Java. Y tercero, el PvP de Minecraft no es muy popular en LATAM. Y yo creo que esta es la opción más acertada de las tres. Viendo a los creadores de contenido de la comunidad inglesa, te das cuenta de que son muy activos en ese aspecto y que tienen mucho reconocimiento, mientras que los creadores de habla hispana somos muy pocos y no muchos logran conseguir un público fiel. Imagínate, el mejor jugador de habla hispana tiene solo 10.000 suscriptores, mientras que el mejor jugador de habla inglesa no tiene canal, pero aún así todos lo conocen. Lo que estoy intentando decir es que la comunidad hispana no tiene la misma emoción o el mismo público que la inglesa cuando se trata de PvP. Pero no se preocupen, porque yo estoy dispuesto a dar lo mejor de mí para que pueda hacer que la comunidad hispana sienta la misma emoción que la comunidad inglesa cuando haya algún evento de PvP. Y cuando yo entre, que el público grite: